¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio acerca de la ecuación de la cantidad de movimiento angular para este ejercicio. Dice 750 litros por segundo fluyen a través de la tubería. El flujo sale a través de un área rectangular de longitud 0.8 metros y ancho de 40 milímetros. El perfil de velocidad es parabólico. La tubería pesa 950 newton por metro y tiene un diámetro interno de 250 milímetros. ¿Cuáles son las fuerzas y momentos sobre la tubería en A? La presión manométrica de entrada P1 es 1 bar. Entonces podemos ver en este diagrama en el cual tenemos los ejes tridimensionales X, Y y Z. Hay que fijarnos en esto primeramente. Y el origen de coordenadas se encuentra en A. Si nos damos cuenta, en el punto A es una entrada de fluidos, es el empotramiento contra el suelo de una tubería larga. Y en esta entrada tenemos una presión manométrica de 1 bar. 1 bar o en mi caso 100 kilopascales. Entonces, a medida que el fluido viene por, digamos, debajo del suelo, atraviesa la tubería y este fluido sale a través de una ranura. Y la ranura genera un perfil de velocidad que es parabólico. Para entenderlo mejor, hice un pequeño diseño en Inventor de cómo se vería la ranura en este caso. Esta sería la tubería. Si se dan cuenta, este es el eje Z, este es el eje paralelo al eje X y este es paralelo al eje Y. Entonces, en Inventor puede ver de que teníamos parte de la tubería superior en el eje Z, esta sería la tubería en el eje X, tal cual está aquí, y esta vendría a ser el eje Y con la ranura. Entonces, si uno puede ver tridimensionalmente, es una ranura que se le pone para poder hacer la salida de fluidos. Entonces, cuando el fluido venga por aquí, venga por esta tubería en Y, va a comenzar a salir hacia arriba por medio de esta ranura, ¿no? Va a comenzar a salir para arriba. En las primeras partes la ranura, en las partes más iniciales, va a tener una velocidad bastante grande, pero a medida que vamos avanzando a través de la ranura, la velocidad con la que sale sería más pequeña. Entonces sería una cosa así, ¿no? Una ranura donde sale más velocidad y va decreciendo parabólicamente la velocidad. Esta ranura tiene un ancho de 40 centímetros. El ancho viene a ser la distancia que hay entre esta zona, entre esa cara y de repente la cara que está por acá. Entonces ese ancho son 40 milímetros o 0,04 metros, para tenerlo en claro. Y el largo de esa ranura es 0,8 metros. Entonces, solamente para poner hecho este pequeño diseño para que puedan tenerlo en vista tridimensional. Entonces, volviendo a la parte del ejercicio, tenemos que sacar, o nuestro objetivo es sacar las fuerzas y los momentos sobre la tubería en A. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero vamos a tener que dibujar un diagrama de cuerpo libre de todas las fuerzas asociadas a esa tubería. Y lógicamente, como la tubería está empotrada en el suelo, en el punto A, para un empotramiento tridimensional en el suelo, tendríamos como reacciones las fuerzas en X, fuerza en Y, fuerza en Z. Pero además de eso, también podríamos tener
el momento en X, el momento en Y y el momento en Z. En resumen, tendríamos prácticamente 6 reacciones, 3 que son de fuerzas, cada una en X, Y y Z, y 3 que son de momentos, cada uno en X, Y y Z. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero vamos a sacar poco a poco cuánto va a ser nuestros flujos, el caudal, las velocidades, todo ello. Entonces vamos a comenzar con el caudal. Entonces, en mi caso, el caudal dice que son 750 litros por segundo. Nosotros sabemos que 1000 litros es igual a un metro cúbico. De tal manera que acá litros con litros se va y el caudal me va a quedar 0.75 metros cúbicos por segundo. Entonces ahí tenemos un caudal. Luego vamos a ver que la pregunta me dice el diámetro interno de la tubería son 250 milímetros. Entonces el caudal vendría a ser velocidad por área en la entrada, que sería 1 a 1. De tal manera que 0.75 es velocidad de 1 por el área, que sería pi sobre 4, por el diámetro al cuadrado. El diámetro son 250 milímetros o 0.25 metros. Entonces la velocidad en la entrada me va a salir un valor 0.75 por 4 entre pi y entre 0.25 al cuadrado. Sería 15.28. 15.28 metros por segundos. Entonces ya tendríamos también la velocidad en la entrada. Adicionalmente, también podríamos sacar cuál es la cuál es la fuerza debido a la presión manométrica en la entrada de la tubería. Para sacar la presión manométrica en la entrada, tendríamos que usar que la fuerza 1 es igual a la presión 1 por el área 1. De tal manera que la presión sea 100 kilopascales y el área 1 sería pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. Entonces la fuerza 1 vendría a ser ese valor. Pi sobre 4 por 0.25 al cuadrado. Me sale 4.908 kilonewtons. En mi caso, en este ejercicio voy a tratar todo con newtons. 4.909 newtons. Entonces ahí tendríamos también la fuerza 1 que podríamos obtener aquí. Muy bien. Entonces esas son cosas básicas que tenemos que hacer. Adicionalmente, vamos a ver de que hay un dato que me dice la tubería pesa 950 newtons por metro. Entonces, cada una de las partes de la tubería tiene un peso. Entonces, vamos a decir que este es el punto A. El punto que viene acá va a ser el punto B. El punto que viene aquí va a ser el punto C. Y el punto que viene aquí va a ser el punto D. Y vamos a tratar esto por tramos. De tal manera de que yo, al tener solo el tramo AB, solo la tubería, o sea, el metal del cual está hecho la tubería, tenga un cierto peso y ese peso va a ir en el centro de gravedad de la tubería, que es la mitad. Igualmente vamos a hacer con la longitud de tubería BC, que tiene una longitud de 0,8. Por lo tanto, el peso del metal o del material del que está hecha la tubería está a la mitad también y tiene un cierto peso. Y también igualmente hacemos con la tubería CD,
que a la mitad va a tener también un cierto peso. Entonces, este es peso de CD, peso de BC y peso de AB. Los tres pesos del material de tubería vamos a calcularlos aquí. Tendríamos entonces, vamos a ver, peso de AB vendría a ser ¿cuánto? Si dice que la tubería pesa 950 newton por metro, entonces pongo 950 newton por metro, multiplicado por la distancia de 0.4 metros. Se van estos dos y mi peso de AB vendría a ser un valor. Y de la misma manera hacemos con los siguientes pesos por 0,8 metros. Entonces peso de BC tanto. Peso de CD igual 950 newton por metro por 1,1 metros. 1,1 sale de la suma de 0.3 más 0.8. Entonces, calculamos 950 por 0,4 son 380 newtons. 950 por 0.8, 760 newtons. 950 por 1.1, 1045 newtons. Entonces, hasta ahí son pesos de ¿quién? Peso de las tuberías. Pesos de tuberías. Adicionalmente, otra de las fuerzas que nos va a impactar dentro del cálculo van a ser el peso ya no del metal de la tubería, sino el peso del fluido, en este caso agua, el peso del agua que hay dentro de las tuberías al momento del flujo. Entonces, eso también nos va a influir. Y de la misma manera vamos a tener otros pesos que vamos a calcular. Entonces, vamos a tener un peso de la tubería en AB, peso en la tubería de BC, peso del agua en la tubería CD. Entonces, vamos a tratarlo eso como primas. O sea, me refiero peso en la tubería B prima igual. Ahora, ¿cómo se saca eso? ¿Cómo se saca el peso de un fluido? Básicamente con la fórmula peso específico por volumen. Entonces, el peso específico del agua son 9810 newton por metro cúbico en el sistema internacional. Eh, el volumen de esta tubería, de este caso de la tubería AB, vendría a ser el área de la base por la longitud. El área de la base por la longitud. Entonces vendría a ser pi sobre 4 por el diámetro 0,25 al cuadrado por la longitud. En mi caso sería 0,4 metros. Entonces sería ya peso específico por volumen, de donde el peso AB' me va a salir un valor de 1810 por pi sobre 4 por 0,25 al cuadrado por 0,4. Son 192.62 newtons. Eso vendría a ser para el peso AB. Para el peso BC' tendríamos la misma dinámica. Peso específico 9810. El área sería pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Y la longitud que sería 0,8. O sea, sería básicamente el doble del anterior. Bastaría con multiplicar por 2, que sería 385.24 newtons. Y para la misma manera, el peso de CD tendría que ser igual peso específico por volumen. Entonces ya igual es la misma resolución, solo que con 1.1 de longitud. Entonces vendría a ser 9810 por pi sobre 4 por 0,25 al cuadrado por 1.1.
529.7 newtons. Entonces ahí ya tendríamos el peso del agua en tuberías. El peso del agua en cada tubería. Lógicamente también se puede sumar en cada tramo el peso de la tubería del metal más el peso del agua y me daría un valor. Igual acá se sumarían los dos, igual acá se sumarían los dos, para ya no tratar uno con respecto al otro. Entonces, estas serían las fuerzas previas que uno debe sacar en nuestro análisis para poder comenzar el ejercicio. La particularidad de este ejercicio está en cómo es que vamos a tratar el tema de la salida. Se supone que aquí hay una entrada y acá hay una salida. Pero esta salida es una función de velocidad como función del eje Y. Básicamente de este eje. O sea, la velocidad varía en función de la posición Y que tengamos. Por ejemplo, en esta posición Y de aquí, vamos a tener una cierta velocidad. Si nosotros avanzamos una distancia Y, una distancia variación de Y, vamos a tener otra velocidad. Si avanzamos otra velocidad, otra distancia Y, vamos a tener diferentes velocidades en Y, que esta velocidad varía en función de Y, pero como una forma parabólica. Tenemos en cuenta de que aquí hay una velocidad v sub 0 al inicio y termina en 0. De hecho, nos dice que la derivada de la velocidad con respecto a y en este punto o en el final vendría a ser igual a 0. Entonces, nuestro objetivo ahora va a ser poder sacar cuál función es adecuada para esta parábola. Vamos a sacar la ecuación de la parábola. Entonces, vamos a necesitar la ecuación de parábola. Lógicamente, es una función de velocidad como una función de ¿quién? De la coordenada y. Esta es la función que debemos de sacar. Velocidad como función de y. Ok, ¿cómo hacemos eso? Bueno, primero nosotros podemos comenzar con una función básica que sería una forma muy general de velocidad. Velocidad es igual a por y cuadrado más b por y más c. Esta sería la función, o mejor dicho, la ecuación general de una parábola. Entonces, nuestra función debe ser similar a esta forma. ¿Qué puntos tenemos para poder analizar esto? Acá tenemos tres coeficientes que son incógnitas, a, b y c. Pero ¿qué función tenemos para esto? Las funciones dependen de puntos. Para poder hallar a, b y c necesitamos pequeños puntos. Por ejemplo, en nuestro gráfico, cuando nosotros estamos aquí, la coordenada y vale 0. Cuando estamos en este punto, nuestra coordenada y vale igualmente 0. Para nuestro punto de acá, seguimos en y igual a 0. Pero cuando ya avanzamos en y, ya mi coordenada y aquí es 0.3. Voy avanzando, y mi coordenada viene a ser 0,3 más 0,8. Mi coordenada y aquí es 1.1. Entonces, nuestros puntos a tratar son cuando y vale 0.3 metros,
Entonces, la velocidad v es v sub 0. ¿Ya? Estamos haciendo referencia a este punto. Cuando la coordenada y es 0.3, la velocidad es v sub 0. Cuando la coordenada y vale 1.1 metros, entonces la v, la velocidad, viene a ser 0, como es este punto de acá. Y en el punto de acá también tenemos otro. Cuando y es igual a 1.1 metros, la derivada de la velocidad con respecto a y vale 0. Entonces tenemos ahí tres condiciones, o también llamadas condiciones de frontera, que podemos utilizar para calcular cuánto es v. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es reemplazar con la primera condición. ¿Ya? Vamos a reemplazar con la primera condición y vamos a tener algo. Cuando reemplazo con la primera condición, v, ¿cuánto vale? V vale v sub 0. Entonces, reemplazo. A por y, ¿cuánto vale y? 0.3 al cuadrado, más b por y vale 0.3 más c. Entonces, de esta parte me sale de que 0.3 al cuadrado es 0.09a más 0.3b más c igual a b sub 0. Entonces, esa función me la voy a guardar. ¿Ya? Esta función me la voy a guardar. La siguiente, si yo reemplazo en la siguiente, que vendría a ser la segunda condición, mi velocidad valdría 0. Reemplazo 0 es igual a por y cuadrado, pero y vale 1.1. Entonces sería a por 1.1 elevado al cuadrado más b por y, que vale 1.1 más c. Entonces de esta manera me queda 1.21 a más 1.1 b más c igual a 0. Entonces ahí tendría la segunda fórmula. Y como tercera fórmula tendría que sacar primero la derivada de y, la derivada de la velocidad con respecto a y. Entonces, derivada de la v con respecto a y, habría que derivar con respecto a y esta función. Me vendría a ser 2 veces a por y más b. Entonces, esa es la derivada. En esa derivada yo reemplazo el valor de la tercera condición. Entonces la derivada de y con respecto, la derivada de la velocidad con respecto a y vale 0 cuando la y vale 1.1. Entonces sería 2 por a por 1.1 más b. De tal manera que esto sería 2.2a más b es igual a 0. Y ahí tendría mi tercera ecuación. Entonces, estas ecuaciones que tenemos aquí, las tres, tenemos que poner una en función de la otra para saber cuánto es A, B y C, pero en función de B sub 0. ¿Cómo lo hacemos? Mira, de esta manera. Agarramos la primera y la tercera ecuación. O mejor dicho, primero agarramos la tercera ecuación. Si nosotros agarramos la tercera ecuación, sabemos que B va a valer menos 2.2a. Despejando B de esta ecuación, sería menos 2.2a. Y luego agarramos esta ecuación de acá y reemplazamos esa B. Entonces, ¿qué hago? 1.21a más 1.1b, pero b, ahora sí lo reemplazo, vale menos 2.2a más c igual a 0. Entonces acá sale 1.21a más por menos es menos 1.1 por 2.2 me sale 2.42. A más C es igual a 0. Sumamos estos dos de acá, sería 2.42
menos 1.21 menos 1.21, A más C es igual a 0, de tal manera que C es igual a 1.21A. Entonces, esto es importante. Al igual que eso, esto también es importante. Y ahora agarramos la última ecuación y reemplazamos todo para saber cuánto es en función de b sub 0. Tendríamos 0.09a más 0.3 por b, que sería menos 2.2a, más c, pero c es 1.21a igual a b sub 0. Hacemos nuestras operaciones 0,09a menos 0.3 por 2.2, 0.66a más 1.21a igual a b sub 0. Sumamos todo lo que está acá, 0.09 menos 0.66 más 1.21 son 0.64a igual a b sub 0. De tal manera que a sería 1 sobre 0.64 b sub 0 y por lo tanto a me vaya a salir 1.5625 b sub 0. Acá les recomiendo, para poder formar la ecuación, poder tener 4 decimales para no perder mucha exactitud. Puede ser 3 a 4 decimales. Acá estoy usando 4. Ok. Entonces, después de todo este super procedimiento, tenemos que reemplazar para b. Entonces, acá podemos ver que b va a valer menos 2.2a, pero a vale 1.5625 b sub 0. De tal manera que b va a tener ese valor. 2.2 por 1.5625 menos 3.4375 b sub 0. Entonces ahí tenemos b. Y de la misma manera también hacemos con el c. C es igual a 1.21a, que sería 1.5625 b sub 0. De tal manera que 1.21 por 1.5625 sería 1.8906 b sub 0. Entonces ahora ya tenemos los valores de a, b y c en función de b sub 0. Y lo reemplazamos en mi ecuación general y prácticamente estamos ya a punto de tener nuestra ecuación. Todo este procedimiento algebraico se puede hacer en otro cuaderno, en un lugar muy aparte, no hay problema. Y también podría no formar parte de la solución, ya que la solución de mecánica de fluidos está enfocada en eso, en mecánica de fluidos, más no en la parte algebraica necesariamente. Ok, entonces una vez hecho eso, lo que debemos hacer es reemplazar en la función. Vamos a hacer acá un paréntesis y vamos a reemplazar en la función original de acá arriba. Entonces, la velocidad v vendría a ser v es igual a y cuadrado, pero a vale 1.5625 y cuadrado. El b sub 0 lo voy a poner al final, más b por y, más b por y, pero b vale negativo, entonces sería menos 3.4375 por y, el b sub 0 lo dejo al final, más c, que sería más 1.89006. Todo esto por b sub 0. Entonces, ahí está mi función, la función que estoy buscando. Solo que aún no sabemos cuánto es b sub 0. Ok, una vez hecho esto, ya hecho el b sub 0, hallado la velocidad en función de y,
lo que vamos a hacer ahora es calcular este b sub 0, pero lo vamos a hacer de una manera muy diferente. Lo que vamos a hacer es utilizar la conservación de la masa para poder calcular ese valor de b sub 0. Entonces, nosotros nos vamos a esta zona de acá y decimos, bueno, vamos a aplicar la conservación de la masa, o mejor dicho, la ecuación de la continuidad. Ecuación de continuidad. Como es una función, en su forma más general de la ecuación de continuidad sería integral de la densidad por la velocidad por el diferencial de área es igual a 0 a través de toda la superficie de control. Entonces, esta sería la ecuación de la continuidad en su forma más general y más útil para nuestros ejercicios. Nosotros entonces vamos a utilizar esto. ¿Cómo? La ecuación de continuidad a través de la superficie de control. Y es igual a 0 debido a que el flujo es estacionario, lo que quiere decir que no hay acumulación de masa dentro del volumen de control. Entonces tendríamos una entrada y una salida. Entonces en la salida tendríamos integral densidad velocidad diferencial de área a través de la salida, el área 2, menos integral densidad velocidad diferencial de área a través del área 1 igual a 0. De esa manera, donde esta parte representa la salida, que es el 2, la salida con perfil parabólico de velocidad, y la entrada, que es la parte inicial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a reemplazar. Por ejemplo, acá tengo densidad y densidad, y como la densidad del agua es constante, esta densidad puede salir fuera del integral, igual acá, y pueden anularse prácticamente. En el caso de la salida, tendríamos integral de el perfil de velocidades en la salida, que sería justamente esto. Vamos a colocarlo tal cual está ahí. 1.5625 y cuadrado menos 3.4375y más 1.8906. Todo esto por b sub 0 y por el diferencial de área. En el caso del diferencial de área, para la salida, que sería básicamente con la ranura, o sea, esta ranura de acá, nosotros necesitamos generar un diferencial de área que sea funcional a nuestro cálculo. Voy a hacerlo como esto. Si nosotros dibujamos la parte de la ranura, o sea, así, vamos a hacer un pequeño dibujo. Por acá continúa el fluido. Y la ranura estaría técnicamente encima de la tubería, como la que se ve aquí. Como ya dijimos antes, el diferencial de área para esta zona vendría a ser tomar un área diferencial pequeña, en este caso cuadrada, para nuestro análisis. Este vendría a ser el diferencial de área. Pero ¿cuánto es en ancho y cuánto es en largo? Entonces, en ancho, como esto varía en función de y, esta distancia del ancho vendría a ser un diferencial de y la ranura también tiene un cierto espesor o grosor, el ancho de ranura. En mi caso son 40 milímetros, según el problema, o 0.04 metros. Por lo tanto, mi diferencial de área vendría a ser técnicamente
vendría a ser 0.04 por diferencial de y. Entonces, en mi problema, el diferencial de área viene a ser 0.04 por diferencial de y. ¿Ya? ¿Y de dónde a dónde varía todo esto? Vendría a variar desde un y, desde donde comienza el perfil. Entonces, donde comienza el perfil, en este punto, sería y igual a 0.3 metros hasta donde termina. O sea, y igual a 1.1 metros. Entonces, los límites de integración variarían desde 0.3 hasta 1.1. Igual, bueno, menos, ahora la otra parte. En la entrada, la velocidad que tenemos en la entrada es una velocidad constante. Por lo tanto, si es constante esa velocidad, podría salir fuera de la integral e integral diferencial de área me da área. Por ello es que esto vendría a ser simplemente velocidad 1 por área 1 igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es sacar fuera de la integral estos dos, 0.04 por b sub 0, 0.04 por b sub 0 integral de 0.3 hasta 1.1 de toda esa función que hemos venido arrastrando hasta ahora. Entonces hay que integrar esta función. Aquí no me voy a basar básicamente en cómo se hace la integral. La velocidad 1 vendría a ser, según el problema, hemos sacado eso, así, 15.28. Y el área 1 vendría a ser pi sobre 4 por 0.25 al cuadrado. Ok, entonces nosotros tenemos que sacar cuánto es el valor de esta integral, ¿sí? Definida. No voy a hacer el detalle de ello, de hecho voy a usar una calculadora simple para poder calcular ello. Integración vendría a ser con 1.5625 por x al cuadrado menos 3.4375 por x más 1.8906 de, bueno, 1.1 arriba y abajo 0.3. Entonces, el valor de esa integral es 0.2666. Entonces, ahora sí podemos seguir con el ejercicio donde tenemos, bueno, 0.04 b sub 0 por 0.2666 igual a 15.28 por pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. De tal manera que aquí nos va a salir el b sub 0. Y ahora sí podemos tener más seguridad en lo que estamos haciendo. Son 70.33. 33,52. ¿Ya? Esto sería metros por segundos. Entonces, ahora sí, ya con la ecuación de la continuidad, hemos podido sacar el valor de b sub 0. Muy bien. Entonces, después de todo este procedimiento, ¿qué nos sigue? ¿Qué nos toca hacer ahora? Lo que nos toca hacer es poder evaluar cuántos son las fuerzas y cuántos son los momentos en la tubería. Entonces lo que voy a hacer es copiarme esto, copiar, y voy a comenzar a poner una especie de diagrama de cuerpo libre para esto, para esta situación. Entonces, para esto, ¿cuáles las fuerzas asociadas aquí? Bueno, tenemos diferentes fuerzas. Yo voy a poner algunas de ellas.
Primero tenemos la fuerza en X. Este va a ser fuerza en X. Tenemos la fuerza en Y y la fuerza en Z, que son las reacciones que sufre la tubería empotrada. Adicionalmente, también tenemos el peso justo en el centro de gravedad, pero en este caso voy a poner el valor de ese peso sumando los dos valores, que sería el peso de la tubería y el peso del agua dentro de la tubería. Entonces, por ejemplo, para el CD tendríamos 1045 y para el peso en CD es 529.7. Entonces suman los dos, 529.7. Son 1574.7. Lo voy a poner ahí. 1574.7 newtons. De igual manera es en los otros lados, ¿no? Un peso BC y acá en la mitad otro peso. Entonces el siguiente en BC, la tubería BC, tendríamos que sumar 760 más el otro, que sería 385.24. 1145.24. 1145.24 newtons. Y en la tercera tendríamos que sumar el peso de 380 más 192.62. Son 572.52. 572.52 newtons. Entonces ahí tendríamos fuerzas y nos faltaría la fuerza debida a la presión que va acá arriba, que sería la fuerza 1. Esta fuerza 1 ya la tenemos desde el principio. ¿Cuánto era? Era 4909 newtons. 4909 newtons. Bueno, adicionalmente también tenemos momentos de fuerzas. En las reacciones no solamente hay fuerzas, fuerza X, fuerza Y, fuerza Z, sino también tenemos momentos. Momento en X, que vendría a ser ahí. Momento en Y, que vendría a ser en esta zona. Momento en Y. Y también tenemos el momento en Z. Es un vector que va para arriba. Momento en Z. Entonces, eso también se añade a la formulación de cargas que tenemos. Tenemos cargas tanto en el eje X, Y y Z. Tenemos muchas cargas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es poder analizar cuánto son esas fuerzas, cuánto vale cada una de esas fuerzas y también cuánto vale cada uno de esos momentos, utilizando primero la ecuación de la cantidad de movimiento lineal y luego para los momentos la ecuación de la cantidad de movimiento angular para todos ellos. Entonces vamos a comenzar con ello. Vamos a empezar con el eje Z, que me parece el más difícil de hacer. En mi caso sería, vamos a aplicar la ecuación de la cantidad de movimiento lineal. Básicamente esta ecuación, voy a empezar para Z, ¿ya? Para Z, digo, sumatoria de fuerzas en Z es igual, en mi caso, son salidas menos entradas. Mi salida en Z sí tiene una función parabólica, por lo cual tengo que usar la integral de la densidad por la velocidad al cuadrado por la diferencial de área. Y en mi entrada tengo una velocidad constante, así que simplemente hago menos flujo másico por velocidad
de entrada, pero para el eje Z. Entonces voy reemplazando. Para el eje Z, que tenemos fuerzas 4909, 4909, tenemos también un peso de 572.52, tenemos otro peso de 1145.24, tenemos un peso de 1574.7, 1574.7, tenemos la fuerza en Z de la reacción, Fz, y nada más. Por el momento son todas las fuerzas habidas y por haber. Igual a la densidad es una constante, puede salir fuera de la integral. Entonces esto sería 1000 integral de velocidad al cuadrado. Nosotros ya sabemos cuál es la velocidad. Es toda esta función, pero al cuadrado. Entonces nosotros nos lo vamos a traer para este lado. Vamos a traer toda esta función para este lado. Copiar, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo acá. Pegar. Entonces esta función nos va a servir para poder incluirla ahí. Solo que es velocidad al cuadrado. O sea, todo esto al cuadrado. Lo que quiere decir que tengo que poner un paréntesis. 1.5625y cuadrado menos 3.4375y más 1.8906 al cuadrado por b sub 0 al cuadrado y por el diferencial de área que ya habíamos visto la vez pasada aquí como 0.04 por diferencial de y. 0.04 por diferencial de y. Menos, y esto va desde 0.3 hasta 1.1. Menos flujo másico en la entrada por velocidad en la entrada. Entonces, flujo másico, a ver, vamos a ver más arriba. Flujo másico sería densidad por caudal, o sea, 0.75 por la densidad serían 750 kilogramos por segundo. Entonces, el flujo másico en la entrada son 750 kilogramos por segundo. 750 por velocidad en la entrada, que ya lo habíamos visto en Z, que tendría que ser 15.28 desde el principio. 15.28. Ok. Entonces ya podemos reducir muchas cosas. Yo voy a reducir varias cosas acá. Menos 572.52, 145.24, menos 1574.7. A ver, vamos a reducir acá a 1616.54 más fz igual. Acá este b sub 0 al cuadrado por 0.04 y por 1000 son constantes, pueden salir fuera de la integral. De hecho, yo les voy a sacar el valor numérico de una vez. 1000 por b sub 0 al cuadrado. B sub 0 son 70.3352 al cuadrado por 0.04. Me sale un valor relativamente grande, ¿no? 197.881.61 y de ahí entra a tallar la integral por integral 0.3, 1.1, 1.5625y cuadrado menos 3.4375y más 1.8906, todo esto al cuadrado, menos 750 por 15.28, 11.460. Entonces vamos a ver en mi propia calculadora que se puede sacar este valor de integral. Al momento de hacer la integral, a ver, vamos a ponerlo aquí,
1.5625 por x elevado al cuadrado menos 3.4375 por x más 1.8906, cierra paréntesis, al cuadrado, y desde 0.3 hasta 1.1. Entonces este valor me sale 0.15998. Entonces, ahora ya teniendo ese valor, podemos sacar literalmente la fuerza en Z. Entonces sería 0.15998 por 197.881.61 menos 11460 y menos 1616.54. Sale 18.580.5 newtons. Entonces, esta vendría a ser la fuerza en Z. Muy bien, esa sería una de las respuestas. Entonces, hemos aplicado para Z la ecuación de la cantidad de movimiento lineal. ¿Por qué integración? Porque en nuestra salida hay una función de la velocidad. Entonces, no podemos hacerlo directamente, sino por medio de una integral. Ok, vamos a hacer para Y y para X, que no son muy largas en realidad. Entonces vamos a poner acá para X. En el caso de X sería sumatoria de fuerzas en X es igual a sumatoria de flujos másicos por velocidad de salida en X menos sumatoria de flujos másicos por velocidad de entrada en X. Lo pongo ya directo porque en las fuerzas en X van a ser Fx y nada más, no hay más fuerzas. Y los flujos de salida y entrada en X existirá. Este flujo solo va en dirección Y. Y este flujo de salida también va en dirección Y. Nada sale en dirección X del volumen de control. Entonces, como nada entra y nada sale por el lado de X, simplemente estos dos se hacen cero. Y la única fuerza que se genera aquí sería Fx, tendría que ser igual a cero. Y esta sería otra respuesta. Lo mismo hacemos para el eje Y. Prácticamente es un planteamiento similar. Sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de flujos másicos, velocidades de salida en Y, menos sumatoria de flujos másicos por velocidades de entrada, pero en Y. Entonces, en este caso, en Y, ¿cuáles son las fuerzas que hay solo en Y? Solo la F en Y y no hay ninguna otra fuerza más. Entonces, Fy igual. Los flujos. ¿Habrá algún flujo que salga en dirección Y? Este va en dirección Z, este va en dirección Z, por lo tanto no hay flujos en dirección Y, más que no hay flujos en dirección Y, por lo tanto también la Fy es igual a 0. Entonces, hasta ahí hemos calculado todas las fuerzas en la reacción, en la tubería. Bueno, ya vamos a terminar, donde ahora nos falta sacar los momentos, ¿ya? Los momentos, M en X, M en Y y M en Z, los que están en azules. Entonces, para hacer ello, utilizamos la ecuación de la cantidad de movimiento angular. Vamos a ir acá. Ecuación de la cantidad de movimiento angular. Entonces, para la ecuación de la cantidad de movimiento angular, tenemos que hacer de la misma manera para X, para Y y para Z. En mi caso voy a empezar para X. A ver, para X. Vamos a empezar para X. A ver, acá sí cambia un poco la dinámica, debido a que tenemos que hacer sumatoria de momentos con respecto a X es igual a sumatoria de flujos, perdón,
sumatoria de R, flujos másicos, velocidades de salida, pero para el eje, con respecto al eje X, sumatoria R, flujo másico, velocidades de entrada con respecto al eje X. Entonces, nosotros tenemos la sumatoria de momentos con respecto a X. Con respecto a X, tenemos que poner todos los momentos. Momento con respecto a X. Muy bien, ese sería el primero. Momento positivo. Esta fuerza no genera momentos con respecto a X. Esta fuerza en X tampoco genera momentos con respecto a X. La fuerza en Y y la fuerza en Z cortan el eje X, por lo tanto no producen momentos. El peso de la tubería de A hasta B, que es esto, no genera momentos porque corta al eje X. Los momentos M en Z y M en Y no tienen nada que ver con los momentos con respecto a X. Esto sí. El peso que tenemos acá sí genera, no genera momentos tampoco con respecto a X, porque si nosotros estiramos el eje X, esta fuerza va a coincidir con el eje X. O sea, es como que si nosotros proyectamos la línea de acción de la fuerza, simplemente va a coincidir con el eje X. Una cosa así. Si nosotros proyectamos la línea de acción de la fuerza, o sea, ahí, va a coincidir con la prolongación del eje X. Entonces, ahí no va a generar momentos para nada. Muy bien. Y por último, este sí va a generar momentos debido al brazo de palanca de 0.8. No, debido al brazo de palanca del otro lado. Entonces, nosotros si proyectamos el eje X, el brazo de palanca que vamos a tener para la línea de acción va a ser la mitad de 1.1, la mitad de esta tubería. Y genera un momento negativo. Negativo. Entonces, en nuestro caso, vamos a comenzar a poner menos fuerza por distancia. Fuerza 1574.7 por la distancia. La distancia sería la mitad de 1.1 entre 2, 0.55. 0.55. Muy bien. Y ya hasta ahí ya tenemos prácticamente todas las fuerzas que podrían generar momentos sobre el eje X. Y ahora vamos con el otro lado, que sería ¿qué flujos generarían cambio en la cantidad de movimiento angular sobre el eje X? A ver, en el caso de las salidas, este perfil de velocidades, por supuesto que generaría un momento a través del eje X, momento de salida todavía. Entonces sí lo vamos a considerar. En cambio, la velocidad de entrada justo coincide con el eje X. Ese flujo no va a generar ningún momento. Entonces vamos a calcular esto. Como es un perfil parabólico, es una integral. De sumatoria se convierte a integral. Y la entrada, como dijimos, no genera momentos con respecto al eje X, por lo tanto se hace cero. Entonces, ¿integral de quién? De R. Acá vendría a ser R por el flujo másico es densidad por velocidad por área, pero el área lo voy a poner al último como diferencial de al área, y esta velocidad viene a ser también como V. Entonces, M en X menos, vamos a calcular de una vez esto, 1574.7, 0.55,
son 866.09. Igual, bueno, la densidad ya sabemos que es constante, sale afuera. Densidad 1000 por integral de ¿qué valor? R por B cuadrado y por diferencial de área. Ok, R, B cuadrado y diferencial de área. En diferencial de área ya sabemos que es 0.04 por diferencial de Y. Pero, ¿cuál es la distancia o cuál es la R que necesitamos del diferencial de área? O sea, me refiero a que si nosotros agarramos esto, copiar, vamos aquí, pegar. Si nosotros analizamos el diferencial de área con respecto a los ejes, vamos a tener la siguiente figura. Vamos a tener la ranura, que es una ranura que va así. Esta es la ranura. Y el diferencial de área es simplemente cualquiera de los cuadrados o los diferenciales de área que surgen en esa zona. Recuerda que este ancho vendría a ser el diferencial, perdón, 40 milímetros, y la distancia o el ancho del área básicamente tiene que ser diferencial de Y. Entonces, ¿cuál sería el brazo de palanca con respecto a este eje X que se va por atrás? ¿Cuál sería el brazo de palanca de ese diferencial de área? El R. Con respecto a la velocidad propiamente dicho, ¿no? Entonces, la velocidad juega un papel importante ahí, porque la velocidad te va a determinar ahí, en ese punto, digamos, te va a determinar cuánto de brazo de palanca hay ahí respecto al eje X. Entonces, respecto al eje X vendría a ser una distancia, esta distancia que vendría a ser R igual a Y. Tridimensionalmente se vería así. O sea, sería básicamente o sea, cuánta de distancia hay en el eje Y de esta área que sale su velocidad, pero con respecto al eje X. Es una barbaridad. Entonces simplemente sería Y. Respecto a X, esta R se transforma en Y. Entonces vendría a ser Y por B, V cuadrado. V cuadrado justo es todo esto. Bueno, la velocidad, ¿no? Voy a copiarla. 1.5625. Wow. 1.5625 y cuadrado menos 3.4375y más 1.8906. Todo esto al cuadrado y por b sub 0 al cuadrado. Y el diferencial de y sería 0.04 por diferencial de y. ¿De dónde a dónde va? Desde 0.3 hasta 1.1. Entonces, ahora sí se puede resolver esa integral. Tenemos que resolver esa integral por lo menos en esta zona. Estos de acá son constantes, simplemente salen fuera de la integral y vamos a ver cuánto es esa integral. Entonces, momento en x menos 866.09 igual a 1000 por, ¿cuánto vale el b sub 0? Ya me olvidé. 70.3352. 70.3352 al cuadrado por 0.04. Bueno, será un valor exageradamente grande. 197.881.6. Y bueno, todo el valor de la integral vamos a ponerlo ahí. Yo lo voy a integrar con mi calculadora. Entonces sería x por paréntesis 1.5625 por x al cuadrado menos 3.4375 por x más 1.8906 cierra al cuadrado.
¿De dónde a dónde? De 0.3 a 1.1. Sería 0.06932. Entonces, de esta manera tendríamos el momento con respecto a x. 127.881.6 tendríamos 14.583.2 newton metro. Y ahí tendríamos el momento con respecto a x. Muy bien. Entonces, para x ya tenemos ello. Para x. Falta en y y falta en z. Entonces vamos a ir para el eje y. ¿Ya? Para el caso del eje y. Para y, no sé cuánto tiempo llevamos. Para y tendría que ser sumatoria de momentos con respecto a y igual. A ver, con respecto a y igual a sumatoria de r por flujos másicos, velocidad de salidas, pero con respecto a y, menos sumatoria por r por flujos másicos, velocidad de entrada, pero en y. ¿Qué momentos hay para y? A ver, para el eje y tendríamos, bueno, todos estos momentos, excepto el my, no funcionan. Solo el my, la fuerza en y tampoco, ninguna de estas fuerzas, pero sí van a tener impacto esta de acá y esta de acá, como fuerzas. La fuerza debido a la presión no genera momentos en y porque coincide con el eje y. Entonces sería momento en y, este momento es negativo, menos 1145.24, menos 1145.24 multiplicado por la distancia. La distancia vendría a ser al eje la mitad de 0,8, que es 0,4. 0,4. Siguiente vendría a ser este de acá, momento negativo, 1574.7 menos 1574.7 por la distancia, que vendría a ser también de 0.8. Y eso es todo. Igual, ahora salidas menos entradas. Lógicamente la entrada no genera momentos con respecto a y, justo coincide con el eje y. Entonces descartado. Y la salida, eso sí genera un cierto momento con respecto a y. Entonces tendríamos aquí, como es la salida parabólica, una integral. Integral de r, la distancia ahora. Ahora la distancia va a ser hacia el eje y del diferencial de área. La distancia va a ser el eje y. El eje y viene así. Su distancia, lógicamente, acá hay 90 grados, viene a ser 0.8 metros. O sea, la misma de acá. ¿No? 0.8 metros. Entonces mi R ahora es constante. Ya no es como en el anterior que era Y, sino es 0.8 metros. Flujo másico, bueno, es densidad 1000 por velocidad, lo pongo ahí. Y la velocidad en Y sería otra vez velocidad por el diferencial de área. Muy bien. Entonces vamos a acomodar todo eso. 1145.24 por 0.4 más 1574.7 por 0.8. Sería my menos 1717.856. Igual. Este 0.8 por 1000 es 800, sale fuera del integral. Integral b cuadrado diferencial de área. B cuadrado es toda la función que ya habíamos tenido antes,
que hemos sacado desde el principio, 1.5625y cuadrado menos 3.4375y más 1.8906, todo esto al cuadrado. Y por b sub 0 al cuadrado, lógicamente. Y el diferencial de área 0.04 por diferencial de y desde 0.3 hasta 1.1. Muy bien, calculemos el valor de la integral. Estos dos factores son constantes y simplemente hay que sacar el my. A ver, ese valor de integral sería 800 por 0.04 por b cuadrado. B sub 0 al cuadrado, ¿cuánto sería? 70.3352. 70.3352 elevado al cuadrado. Y por el valor de la integral, que lo voy a sacar ahora mismo. Integral 1.5625 por x cuadrado 3.4375 por x más 1.8906 cierro al cuadrado. Y desde 0.3 hasta 1.1. 0.15998. Ahora sí, entonces my me va a salir todo ese valor. 70.3352 al cuadrado por 800 más 1717.856. 27.043.5 Newton metro. Entonces ahí tenemos otra respuesta. Muy bien. Tenemos la respuesta m en x, m en y y me falta el m en z. Vamos a ver el z ya para terminar. Ahora, para el m en z es muy importante porque cuando tenemos esto, sumatoria de momentos en z, sumatoria de r flujo másico, velocidad de salida, pero en z, y lo mismo va a ser para la entrada. Simplemente, para el eje en z, tenemos que ver algo muy superficial. Por ejemplo, en la entrada, en el eje z no genera momentos con respecto a z. Y en la salida, si te das cuenta, la velocidad es paralela al eje z y por lo tanto nunca va a crear un momento o un cambio en la cantidad de movimiento angular esta velocidad. Entonces simplemente la salida y la entrada se hacen cero. Se hacen cero prácticamente. Tanto la entrada como la salida para z no generan cantidad de movimiento angular ni cambio en la cantidad de movimiento angular. Entonces el único momento que queda es mz y esto sería igual a 0. Muy bien. Entonces tenemos ya con eso los tres. 1, 2, 3. Bueno, ha sido un ejercicio demasiado largo, pero espero que les haya gustado a todos y lo disfruten y puedan aprender mucho. Recuerden seguirnos, darle like y compartirlo con sus amigos. De todas maneras, en el grupo que tenemos voy a enviar esta resolución así en PDF. Nos vemos.